El Partido Demócrata. Nos encontramos en Rosas 1049, lugar donde se solía ubicar el centro de propaganda del hoy desaparecido Partido Demócrata. Estamos ante el primer partido de izquierda en la historia de Chile, formado ya no por políticos de la élite, sino por artesanos, es decir, zapateros, herreros, sastres, todos liderados por Malaquías Concha. ¿Quién fue Malaquías Concha? Para averiguarlo, tenemos que viajar al sur. Nuevamente en nuestra querida región del Maule, en el cementerio de Villalegre, podemos encontrar la tumba de Malaquías Concha Ortiz, nacido en Villalegre en 1859 y muerto en Santiago en 1921. Sus restos reposan junto a los del escritor Mariano Latorre y el halcón de Chicureo, Felipe Camiroaga. Lo primero que hay que decir sobre este partido son dos cosas. Primero, uso indistintamente el nombre Partido Demócrata o Partido Democrático, es lo mismo. Y segundo, no tiene absolutamente nada que ver con el actual Partido Demócrata de Jimena Rincón, mucho menos con el Partido Demócrata gringo, es puro alcance de nombre. Fundado en el año 1887, el primer programa del partido establecía que su objetivo era la emancipación política, social y económica del pueblo. Claro que para entender mejor el origen de este partido tenemos que irnos mucho más atrás, a la mítica Sociedad de la Igualdad. Los que leyeron Martín Rivas o vieron alguna de las teleseries algo les sonará. La Sociedad de la Igualdad funcionó entre 1850 y 1851. A pesar de su breve existencia, fue la primera organización formal que reunió a intelectuales liberales y artesanos. ¿Y para qué se juntaban? Para promover diversas medidas como la construcción de baños públicos, un banco de obreros y la creación de montes de piedad, así como clases y talleres de lectura y escritura, aritmética, dibujo lineal, música, inglés, baile e historia de Chile. Inspirada en los ideales de las revoluciones europeas del año 1848, la sociedad reunió a ideólogos intelectuales liberales como Santiago Arcos y Francisco Bilbao con representantes de sectores populares. Hay mucha gente que comparte los ideales de la sociedad. Y además hay gente que está dispuesta a luchar por defender estos ideales. ¡La policía está afuera! ¡Mierda! ¡Rápido! ¡Corran! ¡Apaguen las velas! Debemos ir, no lo puedes pillar acá, Martín. Yo pensé que se reunían libremente. ¡Vamos, corra, Martín! ¡Corra! ¡Salga! ¡Salga rápido! Todo esto fue percibido como una amenaza para el gobierno conservador de Manuel Bulnes, de ahí que fue reprimida hasta desaparecer, siendo la antesala de la Guerra Civil de 1851. Si bien esto fue obra de los liberales, su legado inspiró a políticos más a la izquierda como el abogado Malaquías Concha, militante del Partido Radical, quien en 1887 fundó una nueva Sociedad de la Igualdad, organización que reunió a jóvenes radicales con dirigentes obreros y artesanos. Hay dos antecedentes muy importantes aquí para entender este contexto. Primero, el recuerdo y legado de la ya mencionada Sociedad de la Igualdad, y segundo, el auge de las mutuales. A pesar de la derrota liberal en la guerra de 1851, la idea del mutualismo siguió expandiéndose. La primera mutual fue la Unión Tipográfica de Santiago, fundada el 18 de septiembre de 1853, cuya sede se ubicaba en calle Vicuña Maquena. Aquí, los trabajadores entendieron que la unión hace la fuerza, y que juntos podían tener acceso a socorros mutuos y educación popular. Tras el fin de los gobiernos conservadores vino el auge de las mutuales. En Santiago, en 1862, se fundó la Sociedad de Artesanos La Unión, iniciativa del arquitecto Fermín Vivaceta, la más relevante figura del mutualismo chileno. Esta sociedad se proponía instalar una caja de ahorros destinada a socorrer a los artesanos enfermos, incapacitados para el trabajo o ancianos y a sus familias en caso de fallecimiento del socio, además de impartir cursos vespertinos para los trabajadores. Es en este contexto, en el año 1887, cuando un grupo de militantes del Partido Radical se separa del partido y funda la Sociedad de la Igualdad, la cual pasará a convertirse el mismo año en el Partido Demócrata. Aquí vemos una de las piezas más raras de mi colección, un pin del Partido Demócrata. Un pequeño repaso. Del Partido Liberal se desprendió un partido más a la izquierda, el Partido Radical, cuya principal bandera fueron las leyes laicas y separar a la Iglesia del Estado, mientras que del Partido Radical se salieron militantes aún más a la izquierda que fundaron el Partido Demócrata, cuya principal bandera de lucha fue la cuestión social. Siendo más específicos, este partido planteó en su programa por primera vez en la historia de Chile una efectiva democratización de la vida política, la instauración del sufragio universal, la profundización del proceso de laicismo y la educación generalizada y gratuita para los obreros. En el terreno económico propuso un plan de protección y fomento de la industria nacional, aprovechando el buen momento económico que vivía el país gracias al salitre. Entonces, en sus primeros 40 años de existencia, ¿qué consiguió el primer partido de clase en la historia de nuestro país?
En 1917, bajo el gobierno del presidente Sanfuentes, el Partido Democrático tuvo por primera vez un ministro, nada menos que el mismo Malaquías Concha, quien fue designado ministro de Industria y Obras Públicas. Concha, quien también fue diputado por Concepción, fue el primero en proponer la fundación de una universidad en dicha ciudad, lo cual se hizo realidad una década después, en 1917, con la Universidad de Concepción. Además, Concha también fue el autor de la Cartilla de Educación Cívica, que luego fue adoptada como texto en las escuelas primarias. Durante todo ese tiempo, el Partido Demócrata luchó por la ley de instrucción primaria obligatoria, la cual se consiguió en el gobierno del presidente Sanfuentes. También lucharon por la creación del Ministerio del Trabajo, del Ministerio de Salud, del Seguro Obrero, de la Ley de Accidentes Laborales y por la creación de sindicatos obreros. Pero lo más llamativo de todo, fue el primer partido en preocuparse del pueblo mapuche. El primer parlamentario de origen mapuche de nuestra historia, Francisco Meli Vilu, fue electo diputado en el año 1926 por el Partido Demócrata. Y dado que su principal foco eran los trabajadores, para captar nuevos militantes, los demócratas le copiaron la estrategia a los radicales. Si ellos tenían los clubes radicales, donde se comía bien y barato, los demócratas establecieron sus propios restaurantes cerca de los mataderos, donde, según describe Hernán Millas, aquí se acuñó la frase, guatita llena, corazón contento. En los centros demócratas ofrecían todas las partes internas del animal. Claro que junto con comer, se realizaba aquí la instrucción y organización de los trabajadores. Toda esta red de centros, junto con periódicos afines y al mismo partido, eran llamados la democracia. ¿Pero por qué decayó este partido? Los tiempos cambiaron y el Partido Demócrata no se supo adaptar al nuevo siglo. Si el siglo XIX terminó con el auge de las mutuales y los artesanos, en el siglo XX estos fueron reemplazados por los sindicatos y los obreros, respectivamente. Pero además pasaron dos cosas. El Partido Demócrata se fue moderando hasta derechizarse y segundo, se fue corrompiendo. Lo segundo es que se acomodaron muy bien al parlamentarismo, quizás demasiado bien. Terminaron armando las alianzas políticas más increíbles con el gobierno de turno con tal de agarrar algún puesto público, alejándose de su programa original. Con el partido convertido en una gran máquina electoral y sus militantes famosos por su apetito por chupar de la teta del Estado, se ganaron para 1930 el apodo de mamócratas. Para sus militantes era la democracia, para sus detractores en cambio eran simplemente los mamócratas. A esto hay que agregar que muchos de los centros demócratas habían decaído en simples tabernas donde, en vez de bibliotecas, lo único que había era apuestas y alcohol. Claro que lo más controversial de todo fue la postura que tomó el Partido Demócrata ante dos gobiernos clave, el de Balmaceda y el de Ibáñez. En el primer caso, Malaquías Concha determinó que los demócratas debían mantenerse leales al gobierno del presidente Balmaceda, siendo el único de los partidos políticos que se mantuvo leal a su gobierno hasta el final de la Guerra Civil. Y en el segundo caso, el Partido Demócrata nuevamente se cuadró con el gobernante de turno, Carlos Ibáñez del Campo. Como premio a su lealtad, Ibáñez les dio lo que más querían, cargos públicos. De este modo, el Partido Demócrata fue premiado con una alta cuota parlamentaria en el Congreso Termal. Fue la más alta en la historia del partido, con nada menos que 33 diputados y 5 senadores. Para muchos, esta fue la gota que derramó el vaso. Un partido cuya esencia, cuyo nombre se basaba justamente en la promesa de profundizar la democracia, terminó vendiéndose a un dictador. Para comienzos de 1927, cuando Ibáñez aún era ministro del Interior, se dio inicio a una feroz represión a comunistas, anarquistas y sindicatos. El Partido Demócrata se salvó de esta represión. Sin embargo, como podemos ver en esta noticia del 20 de marzo, Ibáñez ordenó cerrar distintos centros demócratas en Santiago, argumentando que eran vulgares tabernas, lo cual fue respaldado por la directiva del partido. En otras palabras, la democracia se autodestruyó. Sergio Grez es categórico en señalar al año 1932, tras la caída de Ibáñez, como el fin del Partido Demócrata. Tras esto, ya muy desprestigiado y con muchos menos votos, el partido se dividió, se reunificó, se reorganizó y se volvió a dividir durante las siguientes 3 décadas. En este artículo satírico de la revista Ercilla de 1960, vemos una elocuente descripción del Partido Demócrata. Nacido en la época artesanal, muere con ella. Su eslogan fue: vivir cerca de la moneda, no importa el color político del mandatario. Muy chilenazo. Ama las cazuelas de pava, la plateada con porotos y el vino tinto. Una larga y lenta agonía para el primer partido de izquierda en la historia de nuestro país, además de un final muy poco digno. Sin embargo, también hay que destacar que dentro de sus filas el Partido Demócrata tuvo a políticos que hicieron mucho por nuestro país, como Malaquías Concha, Francisco Meli Vilu y, por supuesto, Luis Emilio Recabarren, quien debió irse del Partido Demócrata por ser considerado demasiado zurdo para los demócratas. Una vez fuera, fundó su propio partido, pero eso lo veremos en el próximo capítulo. Pueblo unido jamás será vencido.